Hola, buenos días a los interesados en este canal, gracias por visitarnos. A los que les guste, por favor, darle like, y los que quieran seguir aprendiendo más sobre derecho penal en Colombia y formas de obtener la libertad, pues también pueden suscribirse al presente canal. Mi nombre es Dilmer Paul Sierra Ruiz, abogado litigante en derecho penal, egresado de la Universidad Surcolombiana, y el día de hoy les voy a hablar sobre la libertad por vencimiento de términos en el procedimiento penal abreviado. Para ello hay que saber primero que todo cuatro aspectos principalmente, y es saber la definición o de qué trata el procedimiento penal abreviado, a qué delitos aplica el procedimiento penal abreviado, etapas de este tipo de procedimiento y cómo aplica la libertad por vencimiento de términos. Entonces, lo primero que hay que saber es qué es el procedimiento penal abreviado. El procedimiento penal abreviado es creado por la Ley 1826 de 2017, el cual adiciona unos artículos a la Ley 906 del 2004, adiciona los artículos del 534 en adelante y crea este nuevo procedimiento penal abreviado, el cual regula el trámite para ciertos delitos de baja connotación o relevancia en razón a la pena, en razón a que algunos se tramitan siempre y cuando se interponga la querella o la denuncia penal, y parte de ellos pueden ser desistidos, la principal razón de este procedimiento penal abreviado es que pueden ser llevados por un acusador privado o la misma víctima. Esa es la principal definición del procedimiento abreviado. ¿Para qué delitos aplica? Hay que verificar en el artículo 534 de la Ley 906 de 2004 o Código de Procedimiento Penal, que ahí se establece el ámbito de aplicación de este tipo de procedimiento. Y lo primero que desarrolla este artículo es en el numeral primero, que expresa que aplica para todos aquellos delitos que requieren querella. Esos delitos que requieren querella están establecidos en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, que se presentará a continuación. Y esos delitos específicamente pues serían los siguientes. Artículo 74, conductas punibles que requieren querella. Es decir, que para iniciar la acción penal es necesario que la persona pues vaya e interponga como tal la acción o solicite el inicio de la acción penal. Expresa el numeral primero del artículo 74 que las conductas que requieren querella son aquellas que no tienen señalado pena privativa de la libertad. Eso lo expresa el numeral primero, a excepción, es decir, que a excepción de los siguientes delitos: el ofrecimiento, venta o compra de instrumentos aptos para interceptar comunicación privada entre personas, que es el artículo 193, divulgación y empleo de documentos reservados, el artículo 194, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, artículo 410, relevación de secreto, artículo 418, utilización de secreto reserva, artículo 419, utilización indebida de información oficial privilegiada, artículo 420, asesoramiento y otras actuaciones ilegales, artículo 421, utilización indebida de información obtenida en ejercicio de función pública, artículo 431, utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la función pública, artículo 432. Excepto estos delitos que según no tienen pena privativa de la libertad, excepto estos delitos, los demás delitos que le voy a leer a continuación sí requieren como tal la querella y están establecidos en el numeral 2 del artículo 74. Estos delitos que he leído previamente son los que refiere el artículo 534 del Código de Procedimiento Penal, que hablan en el numeral primero y que remiten al artículo 74 del mismo código. Son los que acabo de leer, pero también concierne a este tipo de procedimientos los que voy a leer a continuación, que hacen referencia en el numeral segundo del artículo 534. Esos serían los delitos para los cuales pues previamente he hecho referencia y que regulan este código, o que regula este nuevo procedimiento penal abreviado, que es para delitos más laxos o menos graves, y que algunos pues requieren querella para iniciar como tal la acción penal. Eso frente al ámbito de aplicación del ámbito de aplicación del procedimiento penal abreviado. Pero para entender cómo aplica esa libertad de libertad por vencimiento de términos, cuáles son las causales de libertad preferiblemente en este procedimiento, pues debemos también saber
de manera general cuáles son las etapas del proceso, que es el punto 3 a saber en este video. Y las etapas del procedimiento, este tipo de procedimiento penal, que como lo he dicho es abreviado porque pues, busca que sea más corto y que se pueda hacer por un acusador privado o la víctima, más específicamente, pues de manera general, inicialmente, como primer punto debemos saber que el procedimiento penal abreviado pues inicia, pues podría decirse que usualmente cuando se hacen las audiencias preliminares ante el juez de control de garantías, que usualmente son la legalización de captura, cuando se captura en flagrancia o por orden judicial. Esa sería la audiencia preliminar, el traslado del escrito de acusación y la solicitud de medida de aseguramiento. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa sería de ahí en adelante, se tienen 70 días para dar inicio a la audiencia concentrada, que sería la segunda de las audiencias o segunda etapa. Eso conforme al artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, que otorga 60 días a la defensa para recolectar pruebas y de ahí 10 días al juez ya de conocimiento para que fije la audiencia concentrada. Recordemos que la audiencia concentrada, esta que estoy leyendo, es el equivalente a la audiencia preparatoria, es decir, donde las partes piden pruebas y el juez decide si las ordena o no, ordena o no su desarrollo, lo establece el artículo 542 de este tipo de audiencia. Una vez realizada la audiencia concentrada, conforme al artículo 543 del Código de Procedimiento Penal, se tienen 30 días para fijar audiencia de juicio oral, que es donde se exponen las pruebas ante el juez de conocimiento para verificar quién de las partes tiene la razón y así poder determinar si el procesado es culpable o es inocente. Como la cuarta etapa de este procedimiento en general, pues tenemos que una vez terminado el juicio oral, las partes deben presentar los alegatos de conclusión. Los alegatos de conclusión es donde la Fiscalía o la Defensa hacen el resumen de las pruebas y argumentan que si de acuerdo a ello se puede verificar o no la responsabilidad del acusado. Y una vez presentados, conforme al artículo 445, el juez puede tomar un receso de 2 horas para anunciar el sentido del fallo. Si el fallo es condenatorio, las partes hacen las solicitudes conforme al artículo 447, es decir, expresan las condiciones de vida del procesado y piden los subrogados o beneficios penales a que haya lugar, y en este aspecto pues ya termina como tal esta audiencia, esta cuarta etapa. De ahí digamos que se puede decir que sigue una quinta etapa que es de acuerdo al artículo 545 del Código de Procedimiento Penal, ya no se hacen más audiencias, pero el juez cuenta con 10 días para proferir sentencia y correr traslado a las partes de esa sentencia, pues de manera presencial, pues citándolos al despacho del juez para darle copia a la sentencia como tal. Mire la sentencia, esta es la condena, son los subrogados penales. Pero como estamos en etapa de pandemia, pues entonces no se hace de esa manera, sino que ahora pues usualmente ya se hace mediante un email. Del email del despacho del juzgado le envían un correo al email del abogado y ahí recibe la sentencia. A partir de ahí se cuentan, una vez notificados, se cuentan 5 días para interponer cualquier recurso. Esas serían las 5 etapas en general que se llevarían en el procedimiento penal abreviado, para entender un poco. Ahora vamos a ya concentrarnos en el siguiente aspecto, que es cómo aplica la libertad por vencimiento de términos en el procedimiento penal abreviado. Esta libertad o estas causales de libertad para entender ello, pues hay que saber que es una figura jurídica creada por el legislador o Congreso de la República, donde se ha establecido unos plazos máximos para que una persona que se encuentra detenida o privada de la libertad, ya sea en la cárcel o en detención domiciliaria, sea procesada y o se realicen las audiencias penales dentro de un plazo límite para garantizar pues ese debido proceso de acuerdo al artículo 29 de la Constitución Política y ese plazo razonable. Ese plazo razonable o ese límite de tiempo en el procedimiento penal abreviado viene establecido en el artículo 548 del Código de Procedimiento Penal o Ley 906. Y ese artículo 548 habla precisamente de las causales de libertad en el procedimiento penal abreviado, pero también habla de esos límites como una persona puede o debe ser procesada. Pues voy a hablar en general de las causales de libertad y finalmente en los últimos numerales pues se habla de esos tiempos límites. Entonces dice el artículo 548
inicialmente, habla es de cuánto puede durar una medida privativa de la libertad en el procedimiento penal abreviado. Dice que puede durar 180 días. A partir de ahí, se puede pedir, en pocas palabras, la libertad, o más precisamente se puede pedir, de acuerdo al artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, la sustitución de estas medidas privativas de la libertad por medidas no privativas de la libertad, como presentaciones personales, no acercarse al lugar de los hechos, a la víctima, entre otras medidas. Lo segundo que habla este artículo 548 es que la libertad del procesado se cumplirá de manera inmediata, de acuerdo a lo siguiente. Y de los numerales 1 al 5, pues hablan de esas causales de libertad, que son, que debe entenderse de la siguiente manera. La primera, cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga. Es decir, cuando una persona aceptó cargos por un delito y cumplida la pena que se establece para el delito, no se ha dictado sentencia ni se le da la libertad por pena cumplida, la persona puede pedir esa libertad por ese vencimiento de ese término. A modo de ejemplo, ponemos el hurto simple de menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De acuerdo al artículo 239 del Código Penal, que tiene una pena de 16 a 36 meses, la persona aceptó cargos por este delito y en el traslado del escrito de acusación aceptó los cargos, o antes de la audiencia concentrada aceptó los cargos. Esto le permite que a la persona le den una rebaja de hasta la mitad de la pena, de acuerdo al artículo 539. Es decir, que la pena predecible en este caso, una vez aceptados los cargos, era probablemente 8 meses de prisión. Por lo tanto, si aceptó los cargos, pero no se le ha realizado la audiencia y han pasado esos 8 meses, la persona bajo esta causal puede acudir ante el juez de control de garantías y pedir su libertad. Esa sería la primera causal de libertad de este artículo 548. La segunda causal es cuando se hayan decretado la preclusión. Pues por obvias razones, si se decreta la preclusión o el cierre de la investigación, pues la libertad opera de inmediato. Esas causales de preclusión están establecidas en el artículo 532 para que lo verifiquen ustedes mismos y cuáles serían las razones para pedir esas causales de preclusión. Tercer causal dentro de este artículo 548 es cuando se haya absuelto al acusado. Pues por obvias razones, si se absuelve, pues debe otorgársele de manera inmediata la libertad. La cuarta causal es como consecuencia de aplicación del principio de oportunidad. El principio de oportunidad se encuentra establecido en el artículo 321 y subsiguiente del Código de Procedimiento Penal y se permite realizar hasta antes de la audiencia de juzgamiento con el objeto de suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal por parte de la Fiscalía, y sus causales están establecidas en el artículo 324, que a continuación se puede leer para que ustedes observen. Son diferentes causales, van de la 1 hasta la causal número 18. Y de acuerdo a esta normatividad, pues se puede verificar los requisitos para efectos de pedir el principio de oportunidad, esa libertad. El numeral quinto de ese artículo, como consecuencia de las cláusulas de acuerdo cuando haya sido aceptado por el juez de conocimiento. Es decir, muchas veces usted puede hacer un acuerdo o un acuerdo con la Fiscalía para aceptar la responsabilidad, y una de esas beneficios es que le den de manera inmediata la libertad. Entonces podría pactarse esa situación. Ya de aquí en adelante venimos a mirar ya como tal lo que se conoce como libertad, o lo que queríamos hablar desde el principio del video, que es la libertad por vencimiento de términos, y lo establece el numeral sexto, el numeral séptimo y el numeral octavo del código del artículo 548. Entonces, esa libertad por vencimiento de términos, en una primera medida, recuerden que anteriormente les hablé de las etapas procesales para que tengan en cuenta. Entonces, lo establece el artículo sexto, el numeral sexto del artículo 548 en el procedimiento penal abreviado, y es cuando transcurridos 70 días desde el traslado de la acusación no se haya dado inicio a la audiencia concentrada. Recordemos que en el procedimiento penal abreviado no existe ya la audiencia de imputación para iniciar formalmente el proceso, sino que este se inicia con el traslado del escrito de acusación. De acuerdo al artículo 536, el fiscal cita a su despacho al indiciado con su defensor y a la víctima para dar traslado
por escrito del escrito de acusación y a partir de ahí se cuentan los 70 días del numeral sexto del artículo 548 para dar inicio a la audiencia concentrada, la cual ya expliqué. Otra forma de dar traslado al escrito de acusación es cuando la persona es capturada en flagrancia o por orden judicial. Entonces ahí se le hace la audiencia de legalización de captura y seguido a ello, si es procedente, se le hace la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Entonces se le hace la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, la cual conforme al artículo 37 expresa que al inicio de esta audiencia se le debe dar traslado al procesado a la defensa del escrito de acusación. Se hace mediante un acta, de acuerdo a la experiencia, en la cual se le da copia al procesado a la defensa del escrito de acusación y de un acta donde se firma esa acta y de que lo recibió y firma si acepta o no los cargos. A partir de ahí, como ya lo había dicho, cuentan los 70 días del numeral sexto del artículo 548 para realizar la audiencia concentrada. Ya si dentro de esos 70 días se hace la audiencia concentrada, pues este término ya no cuenta para pedir el vencimiento porque pues obviamente se hizo dentro del término. Debemos entonces ya pasar a la segunda oportunidad para pedir el vencimiento de término, es decir, de acuerdo al numeral séptimo del artículo 548, que es la norma que he venido hablando. Este numeral séptimo dice que vencerá o se obtendrá la libertad de manera inmediata, dice, cuando transcurrido 30 días desde la terminación de la audiencia concentrada, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral. Entonces, se hace la audiencia concentrada y de ahí, si no se fija fecha para el inicio del juicio entre los 30 días siguientes, el procesado o su defensa puede pedir la libertad por vencimiento de este término. Pero si la audiencia de juicio oral se inicia dentro de los 30 días, antes de los 30 días, después de haberse hecho la audiencia concentrada, entonces ya tampoco aplica obviamente esta causal. Tendríamos que venir a revisar si se aplica una tercera causa o más precisamente la que establece el numeral octavo del artículo 548. ¿Qué dice el artículo 548? Cuando transcurridos 75 días desde el inicio del juicio oral no se haya corrido trasladado la sentencia. Vamos a aplicar esta situación. Entonces, se dio inicio al juicio oral. Recordemos que en esta audiencia se debe evacuar todas las pruebas de las partes, se deben presentar los alegatos de conclusión y el juez debe dictar el sentido del fallo. Después de dictar el sentido del fallo, tal como yo lo había explicado al principio, el juez tiene 10 días para correr traslado de la sentencia, ya sea citando a las partes a su despacho para darle copias de la sentencia o, como lo es ahora en tiempos de pandemia, mediante un email. Todas estas actuaciones no pueden superar los 75 días. Si esto sucede, es decir, si al finalizar los 75 días no se ha corrido traslado de la sentencia, se puede pedir la libertad por esta causal. Recordemos, ya miramos esta, pero recordemos que ahí existen algunas excepciones para invocar este numeral sexto, séptimo y octavo, ¿sí? Es decir, no se pueden pedir ese vencimiento de los 70 días, de los 30 días o de los 75 días si se presentan las siguientes condiciones, de acuerdo a pues este mismo artículo 548. En los numerales 4 y 5 se restablecerán los términos, esto ya es para lo anterior que he explicado, se restablecerán los términos cuando hubiera aprobación a la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad que expliqué en algún momento. Parágrafo segundo. Cuando la audiencia no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en este artículo los días empleados en ella. ¿Qué quiere decir esto? Que para los numerales sexto o para esto que he venido explicando, si usted como defensa o como procesado no ha permitido la realización de las audiencias, pues no puede pedir que ese término de aplazamiento se le cuente en su favor. ¿Por qué? Porque lo dice este parágrafo. Todos los aplazamientos para que se cuenten en favor del procesado para pedir este vencimiento deben ser peticionados por la fiscalía o deben ser asumidos por el juzgado o por otra causal que el IMPED no los haya podido presentar porque no ha habido conexión, pero nada adjudicable a la actividad del procesado. Parágrafo 3. Cuando la audiencia no se hubiera podido iniciar o terminar por causa razonablemente fundada en hechos externos y objetivos de mayor fuerza, ajenos al juez o a la administración de justicia,
la audiencia se iniciará o reanudará cuando haya desaparecido dicha causal. Hechos externos u objetivos de fuerza mayor, pues que no es precisamente ni por el despacho, ni por el fiscal, ni por el IPET, sino precisamente porque, a modo de ejemplo, no se van a poder realizar las audiencias porque hay un corte de energía, podríamos decir, a nivel nacional, que se va a realizar durante 3 días, una semana, digamos. Entonces ya es una cuestión de fuerza mayor. Si no va a haber energía y no van a poder funcionar en internet y no van a poder haber esas conexiones, entonces podría decirse que esa sería una situación, a modo de ejemplo. Parágrafo cuarto. Los términos dispuestos en el artículo se incrementarán para el mismo término inicial cuando el proceso resulta ante la justicia penal especializada. Bueno, esto no lo voy a explicar, pero pues recordemos que si esta maniobra dilatoria o estos aplazamientos han sido hechos por la defensa por el procesado, pues no cuentan esos días que se aplazaron esas audiencias. Eso de manera general. Para resumir, los numerales 6, 7 y 8 del artículo 548 aplican así. Se hace el escrito de acusación, ya sea por citación al despacho de la Fiscalía o al inicio de la audiencia de medida de aseguramiento. De ahí se cuentan 70 días para hacer la audiencia concentrada. Después de realizar la audiencia concentrada se tienen 30 días para iniciar el juicio oral, y desde el inicio del juicio oral se tienen 75 días para correr traslado de la sentencia, para un total de 70 más 30, 100 más 75, 175 días que en teoría debería durar el procedimiento penal abreviado. Recordemos que para probar estas causales del vencimiento de términos debemos pedir al juzgado de conocimiento por escrito las actas de audiencias, entre ellas las constancias de traslado del escrito de acusación, ya que con estas se sabe cuándo se corrió traslado del escrito de acusación, se sabe cuándo se han realizado las audiencias y cuándo se han aplazado, si se han aplazado algunas audiencias, qué parte ha pedido en los aplazamientos, a quién le corresponde asumir esos términos, si a la Fiscalía o a la defensa. Esa sería en general la explicación frente al vencimiento de términos. Para efectos de que se le presten los servicios, pues aquí a continuación y al principio aparecerán pues los números de contacto, los emails, el canal de YouTube para que se puedan comunicar. Recuerden que si usted se va a contactar alguno de estos números, tengan en cuenta que cada o cualquier servicio que usted quiera peticionar tiene un costo. Es decir, si usted me llama o llama a los números telefónicos y dice que es que quiero hacerle una pregunta, pues recuerde que eso tiene una tarifa. Ninguna consulta, ninguna asesoría es gratuita. El video es gratuito, pero de aquí en adelante nada de ello es gratuito. Puede escribir también en el video, en la parte de abajo, hacer algún comentario, pedir alguna explicación, pues se le puede dar esa explicación que sería gratuita, pero el resto cualquier llamada, cualquier asesoría tiene costo. Gracias por ver el video. Les recuerdo que darle like, compartir, suscribirse para que le lleguen las notificaciones. Voy a seguir publicando más videos sobre cómo obtener la libertad en el procedimiento, o en el proceso penal en general en Colombia. Entonces, suscríbanse al canal. Gracias. Buen día.